Nuevamente, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Pues continuando con el libro de Isaías, pues vamos a ver Isaías 20, que nos dice que es una profecía contra Egipto y Cus. Pero antes de entrar, vamos a ver lo que es una profecía. Nos dice que una profecía es un mensaje inspirado por Dios, una revelación divina. Las citas se las voy a dar, se gustan apuntarlas, y después, cuando tengan tiempo, pues las pueden leer. En 2 de Pedro 1, versículo 20-21 nos dice: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. La Biblia nos relata que los profetas hablaron de parte de Dios al ser llevados por el Espíritu Santo. Así que un profeta es alguien que recibe un mensaje de Dios y lo transmite a otra persona. Dios nuestro Señor utilizó varios métodos para transmitir sus pensamientos a los profetas. Dios dio los pensamientos de sus profetas. Ese es el sentido de las siguientes palabras bíblicas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16-17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Nosotros, hermanos, posiblemente no somos profetas, ni tampoco hacemos esas profecías futuras, pero sí somos hijos de Dios y sí somos siervos de nuestro Señor. Él nos enseña y nos instruye a través de esa relación divina que es el Espíritu Santo. Y nos enseña para estar enteramente capacitados y poder ser un obrero calificado y aprobado en la obra del Señor. Y así poder transmitir sus pensamientos, sus mensajes a través de una predicación, de un estudio a nuestros hermanos y a través de dar el mensaje de la palabra a la demás gente que está encadenada al mundo del pecado. Igualmente a través de nuestros testimonios vivos que reflejamos a nuestro Señor Jesucristo en amor, en humildad y en obediencia. Solo así podremos transmitir la verdadera palabra del Señor. Amén. Dios, el Señor, mandó sus pensamientos por escrito. Usó este método en al menos una ocasión, cuando le dio directamente a Moisés los 10 mandamientos en Éxodo 31, 18, y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 tablas de piedra, escritas por el mismo dedo de Dios. Dios el Señor igualmente
mandó mensajes mediante ángeles. Nos dice que el sacerdote llamado Zacarías recibió la visita de un ángel. En Lucas 1, 18, 19, ¿cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy un anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. Este fue el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Igualmente Dios nuestro Señor se transmitía por visiones. En Hechos 16, versículos 9 y 10 nos dice que durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Dios igualmente nos guía mentalmente para transmitir su mensaje. El mensaje era de Dios, pero los profetas elegían las palabras. En 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 1 y 2, estas son las últimas palabras de David, oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Hermanos, Dios nuestro Señor nos manda el mensaje mediante su palabra escrita a nosotros. Y esa palabra escrita sabemos que es nuestra Biblia, que es palabra de verdad, y que a través de su Espíritu Santo, que se manifiesta igualmente en nosotros, nos da la sabiduría y el conocimiento para anunciar su Evangelio a todas las personas, llámese amigos, familiares y hasta nuestros enemigos. Hoy nuestro Señor Jesús nos da una clara visión de su mensaje de salvación y nos dice que dejemos de hacer lo malo, que dejemos de pecar por los malos deseos del mundo. Sabemos que el mundo es Satanás. Hay que estar listos y atentos para enseñar e instruir en la justicia. Deja que el Señor hable por ti. Deja que el Señor ponga las palabras sabias en tu lengua o en tu boca. Y deja que Él te use para estar enteramente capacitado para toda buena obra. Esto es la profecía y los profetas. Entonces, posiblemente, hermano, no seamos profetas, ni nos digamos profetas, porque si no, entonces vamos a ser falsos profetas. Yo creo que sí podemos ser servidores del Señor y que podemos transmitir claramente su mensaje, tal y como Él nos lo pide. Posiblemente no digas que mañana va a pasar esto, porque a lo mejor no pasa. Yo estaba leyendo la otra vez que, pues, para hacer pronósticos, cualquiera hace pronósticos, porque puedes ir y decir el tiempo, ¿no? Mañana va a llover, y que si aciertas, oye, pues sí llovió, qué padre, ¿no? Pero hay otras cosas que no podemos decir. Entonces, solamente nos atenemos a nuestra escritura. Y ahora sí, Isaías 20, 1:6, mi hermano Arturo se me ayuda nuevamente, espero que no quede roto. El año en que el comandante en jefe enviado por Salomón, rey de Siria, fue a Asdod,
atacó esa ciudad y la conquistó. En aquel tiempo el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amos. Le dijo: anda, quítate la ropa de luto y las sandalias. Así lo hizo Isaías y anduvo desnudo y descalzo. Entonces el Señor le dijo: así como durante 3 años mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo, como señal y presagio contra Egipto y Cus, así también para vergüenza de Egipto, el rey de Asiria llevará desnudos y descalzos y con las nalgas al aire a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Cus. Lo mismo jóvenes que viejos, y los que confían en Etiopía y se enorgullecen de Egipto quedarán aterrados y avergonzados. En aquel día los habitantes de esta costa dirán: fíjense, ahí tienen a los que eran nuestra esperanza, aquellos a quienes acudíamos en busca de ayuda para que nos libraran del rey de Asiria. Y ahora, ¿cómo podremos escapar? Muchas gracias. Isaías era un profeta educado y cortés, y que se movía con comodidad en los corredores del poder. Su reputación debe haber hecho que su gesto profético fuese aún más chocante. Durante 3 años anduvo desnudo y descalzo, disfrazado de esclavo, para protestar una proyectada alianza con Egipto y Cus. Anteriormente se había opuesto a una alianza con Asiria. Ahora también se oponía a tratados con otras naciones. Habló constantemente en contra de alianzas con potencias extranjeras. Él advertía en contra de los mensajeros del mar, que vienen de Cus, una región cercana de Etiopía. El rey de Judá se sentía muchas veces tentado a hacer alianzas con Etiopía o con Egipto. Pero Isaías advertía que ambas naciones terminarían desastrosamente. En Isaías 24 nos dice: así también, para vergüenza de Egipto, el rey de Asiria llevará desnudos y descalzos y con las nalgas al aire a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Cus, lo mismo jóvenes que viejos. Hemos visto cómo desde el inicio del libro de Isaías, el pueblo de Dios, su pueblo, se habían descarriado. Desde un inicio ya hacían lo malo, lo que a Dios no le gustaba. Había corrupción, había inmoralidad sexual, había borrachera, había mucho orgullo, había mucha soberbia, y cada día se hundían más y más en un abismo. Sabemos que los abismos no tienen profundidad, son demasiado hondos. Entonces el pueblo lo que buscaba era, como Dios nuestro Señor los estaba castigando, ellos buscaban a alguien que los sacara de eso, pero en lugar de buscar a Dios, buscaban a otros pueblos, y entre uno de ellos fue a Asiria, que el rey Acaz hizo alianza. ¿Y qué hizo el pueblo de Asiria? Los esclavizó, impuso su religión, impuso incluso pues todo lo malo de lo que tenían los asirios. Incluso el rey Acaz mató a sus hijos en ofrenda de uno de los dioses de Asiria. Igualmente, cuando se ven así esclavizados el pueblo de Dios, quiere y trata de hacer ahora nuevamente una alianza, pero con Egipto y con Cus. Igualmente, de nada les va a servir. Pero les dice el Señor que va a avergonzar a esas naciones. ¿Por qué? Para que no se acerquen a ellas y lo busquen. Porque el pueblo de
de Dios se olvidaba fácilmente de quién los había sacado de Egipto, quién había guiado a su pueblo. Ellos, como dice mi hermano, tuvieron su momento de plenitud. Dios los protegía, Dios les daba fuerzas, pero el pueblo necio no entendía. Incluso leí una parte de la Biblia que decía cómo los otros pueblos sí conservan a sus ídolos y ustedes que me conocen no me buscan. Entonces, si lo conocemos nosotros, igualmente lo tenemos que buscar. Dios usó a las grandes naciones poderosas como herramientas en su obra. Primero Él las usaría y luego las descartaría, como lo permitió cuando el rey Acaz hace alianza con Asiria. Y la nación de Judá se transforma en un mero instrumento de Asiria, perdiendo en el proceso aún su gran herencia religiosa. Asiria fue un imperio de la antigüedad, situado en el sureste asiático, que ocupaba el norte de la antigua Mesopotamia, mientras Babilonia ocupaba la parte sur. La simple mención del nombre de Asiria helaba la sangre de los habitantes del Oriente Medio. Se referían a esta nación como la despiadada máquina de guerra cuya crueldad deliberada aterraba a sus enemigos. De hecho, en el libro de Jonás dice que cuando este profeta recibió la comisión divina de predicar un mensaje de juicio a Nínive, la capital de Asiria, salió huyendo en dirección oeste. Yo me imagino que Dios te mande un mensaje, que te mande a predicar con la banda ahí de la Morelos, ¿no? Con los drogadictos. Yo creo que, pues sí, tratarías de huir y no enfrentarte a ellos. Pero yo creo que es más difícil enfrentarse a Dios, a su ira, que al hombre, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensarlo muy bien cuando Dios nos mande a llevar su mensaje. En Jonás, capítulo 2, versículo 1-3, dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. ¿Ustedes creen que haya podido huir del Señor? Para nada. Dios, el Señor, ha usado hombres, naciones gentiles para su propósito, para probar una y otra vez a su pueblo, que no deben de confiar en el hombre ni en sus dioses paganos, porque todo aquel que se enaltece, el Señor lo humilla, lo avergüenza. Y esto nos debe de enseñar en confiar solo en el Señor y no buscar al hombre. Porque el hombre que es orgulloso, codicioso y enaltecido, solo nos llevará a una muerte espiritual y hasta una muerte física. Hermano, en las buenas o en las malas, solo tu mente y tu corazón deben enfocarse en nuestro Señor Jesús. En mi juventud tuve muchísimos amigos, pero pocos fueron verdaderos amigos. Y a muchos amigos hasta muchas veces les podemos decir hermanos. Porque a veces hasta nuestros padres dicen: oye, ya deja a tu hermano, ¿no? Es peor que tu hermano, pero así pasa. Pero hay hermanos, hay amigos que no nos permiten caer en problemas. Pero cuando nos apoyamos en aquellos que decimos que son amigos, que son cuates,
y que nos llevan a una vida de vicio, de libertinaje, y que no respetan a la gente, que son unos malandrines, vamos a caer igual que ellos. Les comentaba en la mañana que igualmente uno cuando es joven hace cada tontería, que de verdad que si no es por el Señor, pues muchas veces a lo mejor no estaría uno aquí. Yo creo que cuando el Señor tiene un propósito, te utiliza. Pero si después de eso en la cual tú te metes, vuelves a caer, es que realmente eres como a veces podríamos decir su pueblo, necio. Yo hace años, cuando tendría como posiblemente 17, 18 años, pues no es que me juntara, me trataba de llevar bien con los cuates. Y ese día se me pegaron dos amigos, dos cuates. Hicimos lo que no debemos de haber hecho. Bueno, ellos lo hicieron. Yo estaba manejando. Resulta que se suben a un señor que estaba afuera de su casa. Y realmente yo sabía que eso en cierta forma es un secuestro. Como sea, pero le estás privando de su libertad. Y eso era completamente malo. Cuando me doy cuenta que lo traen y lo meten al carro, la verdad yo sí me asusté, porque al final de cuentas, pues mi madre no me enseñó a hacer ese tipo de cosas. Y lo peor fue que después de que teníamos a esta persona arriba del carro, viene una patrulla, nos hace que nos bajemos, y yo, para que no se acercaran los patrulleros, me tuve que bajar del carro e inmediatamente tratar de resolver el problema. Y se resolvió en ese tiempo con 50 pesos. Yo la verdad le dije a estos cuates, le dije, ¿saben qué? Ahí muere, nos vamos y se acabó, porque la verdad, pues esto no es negocio. Perdí 50 pesos. Bueno, qué bueno que fueron 50 pesos y no la libertad, ¿no? Pero muchas veces eso es lo que nos trae nuestra juventud, hacer tonterías, hacer cosas que no debemos hacer. Yo se lo comenté a mi madre y me dijo, ¿sabes qué? No lo vuelvas a hacer. Porque si no vas a tener consecuencias. Y hoy ya lo medito, lo reflexiono y de veras cómo Dios es grande, cómo te guarda. Y como muchas veces, a pesar de haber tenido una experiencia de esas, pues lo que haces es no tratar de volver a hacer algo así. Al contrario, prevenir a lo mejor a los chicos, a tus hijos, a alguien más pequeño, ¿no? Que muchas veces nos dejamos influenciar por los cuates. Y esto era lo que pasaba con el pueblo de Dios, se dejaba influenciar por las malas obras de aquellos. Perdón. Dice, hermanos, pero ya nosotros somos hijos de Dios. Tenemos un Espíritu Santo que nos guía, nos da dirección para que en cualquier problema que enfrentemos no busquemos al hombre, no busquemos al hechicero, no busquemos a esos falsos profetas y no busquemos ídolos, porque esto no es de Dios, es del mundo. Hermano, hermana, busquemos a Dios a través del camino que nos ha señalado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Isaías 25, y los que confían en Etiopía y se enorgullecen de Egipto, quedarán aterrados y avergonzados. En Isaías 31, versículo 1 dice, ay de los que confían en Egipto, ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, de los que se apoyan en la caballería, de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel, ni buscan al Señor. La nación de Israel nuevamente se quería aliar a Egipto y a Etiopía para quitarse del yugo de Asiria,
volvió a poner su mirada y confianza a la nación de Egipto a cambio de dioses que puedan salvarlos de la esclavitud de Asiria. Nosotros, al igual que el pueblo judío, nos queremos quitar el yugo de la esclavitud, el yugo del pecado. Nos valemos de nuestra oscura sabiduría. Andamos buscando un catálogo de dioses, de imágenes, de ídolos. Y como hijos del Señor nos vamos alejando cada día más y más de Él, hasta perder el contacto con Él y nos olvidamos del Señor. Andamos como esas zarzas del desierto, rodando sin ton ni son, sin dirección ni camino. ¿Buscamos al hombre o buscamos a Dios? Porque si buscamos al hombre vamos a quedar solos, aterrados y hasta avergonzados. Pero si buscamos al Señor y confiamos en Él, vamos a tener el gozo de ser transformados como hijos de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, esfuérzate para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Hermano, yo te exhorto siempre que no dejes de buscar al Señor. Y Isaías 26, en aquel día los habitantes de esta costa dirán, fíjense, ahí tienen a los que eran nuestra esperanza, aquellos a quien acudíamos en busca de ayuda para que nos liberaran del rey de Asiria. Y ahora, ¿cómo podremos escapar? Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Este versículo es para reflexionar como cristiano y como iglesia, porque estamos realmente preparados para responder a aquel que nos pida la razón de la esperanza que tenemos y en la cual confiamos por fe. Porque tenemos que compartir y ser testimonios vivientes ante los demás, ante mi vecino, ante mi amigo, ante nuestros familiares y ante todo aquel que se quiera acercar a Cristo. Debemos estar listos y preparados para responder con gentileza, con calidez, con sinceridad, con sabiduría y sobre todo dar también palabras de ánimo. Hermanos, el tener que ser un buen testimonio ante los demás que vienen y depositan su confianza, su esperanza en el Señor, hay que edificarnos en un mismo sentir como iglesia, fortalecernos como iglesia y hacérselos llegar a aquellos que necesitan consuelo cuando hay dolor, aflicción, problemas. Como iglesia no debemos ser piedra de tropiezo. A los que vienen y tienen la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Seamos luz, hermanos, y no oscuridad. Demos dirección espiritual para que el día de mañana no se pierda. Y así no olvidemos que tenemos un guía, un camino, una luz. Tenemos una esperanza, una fe. Tenemos una salvación
y un Jesucristo en quien creer. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 17-18, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nuestro Dios nos librará del día malo a los que obedecen. Como creyentes, como cristianos del Señor, debemos estar confiados en todo momento, sabiendo que todo lo que está pasando y va a pasar, Él tiene el control. Nada se le va de las manos, todo está profetizado como señales de su venida. Por lo tanto, no debemos tener temor, sino más bien seguir firmes en la fe. Tener una buena conducta ante Él y ante nuestros hermanos para que el Señor no nos avergüence como a las naciones poderosas de Asiria, Egipto y Etiopía. En Joel 2, versículos 30-32, en el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor. Día grande y terrible, y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Amén. Así que, hermano, ya recibimos a Cristo, ya nos bautizamos, estamos llamados por el Señor. Tenemos que hacer lo que nos diga el Señor, tenemos que ser obedientes, tenemos que disciplinarnos. Posiblemente, como les dije, no seamos profetas, pero sí tenemos que tener conocimiento pleno de su palabra para poder igualmente llevar su mensaje, su pensamiento, la palabra del Señor. Aquí y en donde estemos. Y unas exhortaciones para mis hermanos. La primera dice: no somos profetas, pero sí somos servidores de Dios para poder predicar el mensaje de su verdad. Segunda, no te llenes de orgullo por apoyarte en el mundo. El Señor te avergonzará. 3. En cualquier paso que des en tu vida, toma en cuenta a Dios. 4. El Señor te pone a prueba para que no te olvides de Él y siempre lo busques. 5. Debes de ser de conducta intachable para que Dios te apruebe. Y la 6, hermano, el Señor te ha librado de todo mal. Estás entre los llamados al Señor. Amén. Oramos. Dios Padre bendito, gracias por ese tiempo, Señor. Gracias por la vida de tu iglesia. Y gracias porque nos permites llevar tu mensaje, Señor, a mis hermanos. Me permites igualmente que yo aprenda cada día más, Señor, para poder llegar a tener una conducta como la que tú quieres. Yo pongo la vida de todos mis hermanos, de tu iglesia, para que podamos hacer lo que tú nos pides y ser
buenos servidores, y así poderte agradar de nosotros, Señor, y así hacernos llegar tus bendiciones. Yo te doy las gracias, Señor, porque en nuestros corazones nos pones el estar aquí, el aprender, el poderte venir a exaltar, a alabar y a escuchar tu palabra, Señor, tu mensaje. Te doy las gracias en el nombre bendito de tu Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por permitirme hablar.